¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de esta designación de Soria? No sé quién quiere empezar. Yo lo veo en este contexto, Joaquín. La gente empieza a percibir al presidente como irrelevante. El presidente construye su propia irrelevancia. Se vuelve invisible a los ojos de la gente y la gente no se equivoca porque ve quién manda por atrás. Entonces, esto es un problema institucional serio. Un presidente irrelevante que demoró una semana para designar o para reemplazar un área tan clave como justicia, el reemplazo de la ministra, lo anunció en un reportaje medio insólitamente y una semana después, no sé qué habrá pasado, que confirmó al mismo que le habían dicho. Entonces, a mí lo que me preocupa no solo la designación de Soria, sino la irrelevancia en la cual el mismo presidente sume la institución presidencial. Sí, me parece que la opinión sobre Alberto Fernández la da el propio Alberto Fernández una semana antes de aceptar la candidatura. Fue cuando dijo que Cristina tenía que ser la candidata a presidenta o se tenía que ir a la casa porque él, como peronista, no quería repetir los viejos errores, Cámpora al gobierno, Perón al poder, y ver un títere en la Casa Rosada mientras el poder se maneja desde el departamento de Recoleta de Cristina. Le erró solamente en esto, porque en realidad se maneja desde el Instituto Patria, pero en la realidad... También lo maneja en Recoleta. Bueno, sí, debe tenerse reunión. Digo, me parece que el nombre justo se lo puso él solo, títere, ¿no? Y me parece que anuncia además, me preocupa lo que anuncia para el futuro. Porque está claro lo de Soria, lo conocemos bien en la Cámara de Diputados, es un talibán, es un gurka. Ustedes han estado, los dos diputados han estado con él, han convivido con él en la Cámara de Diputados. Sí, hemos tenido... ¿Cómo lo ven? Un absoluto talibán intolerante con... Bueno, en esta yo tengo una clasificación bastante simple con respecto a los funcionarios del peronismo en general y sobre todo del kirchnerismo, que tenés a los psicópatas y a los cínicos. No tenés otra cosa. Tenés psicópatas que van por todo y cínicos como Cristina, o cínicos como Alberto, que se adaptan y la van piloteando y se mantienen ahí dentro del barco sin ningún tipo de convicciones. ¿En qué categoría está Martín Soria? Me parece, lo veo más bien del lado psicopático, ¿no? Por lo menos en lo que ha dicho. No descarto que haya un cálculo también en esto, porque me cuentan que no era así. No era un kirchnerista furioso hace no mucho, pero parece que vio alguna oportunidad y no le salió mal la jugada. Me preocupa lo que esto quiere decir, porque si hicieron todos estos avances y todo lo que han intentado con la justicia, con Lozardo de justicia, me imagino lo que van a hacer con Soria, o lo que van a intentar hacer y nosotros vamos a intentar impedir. ¿Usted cree que puede el gobierno dar un salto más allá y poner en riesgo la estabilidad de los jueces? Yo creo, ahí coincido con Álvaro, que está desesperada. Es una señora con graves problemas judiciales y desesperada al mismo tiempo. La desesperación puede empujar a cualquier cosa. Está claro que cuáles son las tres primeras preguntas que hay que hacer al nuevo ministro. Ministro, ¿usted qué opina de la comisión bicameral que se dijo y no se dijo, que dijo el presidente Fernández y Lozardo dijo que era inconstitucional? ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Usted qué opina de reformar la elección del Procurador General de la Nación, la forma de elección, que es lo más complicado? Porque si uno reforma la elección, no es solamente el nombre, es que cualquiera que ponga está a tiro del Poder Ejecutivo, rompiendo el equilibrio de poderes de nuestra sabia Constitución. De los 53, modificada en el 94. La sabiduría del equilibrio de poderes te lo rompen, porque te cambian la forma de elección y te permiten que el Ejecutivo se meta. Por supuesto, lo mismo que la Comisión Bicameral. Entonces, las tres preguntas claves que hay que hacerle es la estabilidad de los jueces. Entonces, ¿qué opina de la estabilidad de los jueces? Entonces, ahí ya vamos a ver. Yo ya sé las respuestas, pero ahí vamos a ver... ¿Y cuáles son las respuestas? No, van a ir por una radicalización absoluta. Van a ir por absoluta y rápida. Porque hay una astucia en esa psicopatía recién que se nombraba, una astucia, es decir, todas estos horrores institucionales hay que hacerlo los tienen que hacer ellos, lo más lejos posible de las elecciones, para que no se note en el momento, para que la gente no tenga el recuerdo caliente. Lo mismo que... Permíteme, Joaquín, el ejemplo, que las vacunas. A la larga, Argentina se va a vacunar. Bienvenido sea, Argentina se va a vacunar. Lo que nosotros no tenemos que permitir es que la gente se olvide de esta catástrofe que estamos haciendo en los primeros tiempos, los privilegios, etc. Por lo tanto, ella, para ir al nudo de la cuestión, va a hacerlo las peores cosas lo más rápido posible. Ese es el mandato que tiene, para separarlo
de que eso tenga un costo electoral para el Frente de Todos. ¿Hay una radicalización aún más grande del gobierno? Sí, me parece que no hay ninguna duda. El cambio de Losardo por Soria indica claramente eso. Y acá no hay que sorprenderse de nada. Desde hace poco, fue desde 2019, creo, el discurso de Cristina, diciendo textualmente que ella creía que la división de poderes era una antigualla de la Revolución Francesa, una época en que no existían los automóviles y que había que acabar con ella. Bueno, lo raro es que en realidad la división de poder fue una innovación modernizadora de la Revolución Francesa, y lo que ella quiere volver es al viejo poder corporativo monárquico donde el rey decide todo y es dueño de todo. Y esta es la concepción que ellos tienen, se ven todo, el patrimonialismo, es decir, por ellos no pueden distinguir entre público y privado, entonces todos los bienes públicos se los quedan, se los apropian, y lo mismo han hecho con la justicia. Ahora, el tema es cómo es posible que, siendo tan evidente cuál es el plan, todavía los argentinos no nos hayamos visto venir y no nos demos cuenta que van por eso. Porque van por eso. Y lo que yo quiero subrayar, yo creía que el pueblo argentino había dado un paso adelante muy grande cuando sucedió lo de Once, en su concepción de que la corrupción mata, ¿no? Después de Once parece... Ahora, creer que porque te prometen devolverte un asado que no te devolvieron, la heladera llena que no te devolvieron, vos podés mirar para otro lado, es no darte cuenta, porque la corrupción termina en que se quedan con las vacunas. Se quedan con las vacunas, es decir, en cuestiones de vida y muerte, o al menos como así están planteadas por el propio gobierno, se quedan ellos con todo. Y eso, la única defensa, porque si no queda como que estamos teniendo una charla entre eruditos jurídicos y constitucionalistas sobre detalles secundarios. Es la vida y la muerte. Es si vamos a tener un gobierno, tener república o no tener república, es tener vacunas o no tener vacunas. O que las vacunas vayan primero al personal de salud o que vayan primero a los amigos del gobierno. Entonces, a mí me parece que esas son cosas que tenemos que poner y yo insisto con un proyecto mío que creo que es el momento de crear una comisión bicameral en lo posible dentro del Congreso y si no afuera, para investigar los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Abigail, Solange, Espinosa, que es el que desapareció. Es decir, en no por los muertos del COVID, sino por los muertos que provocaron por los delitos cometidos en varios sentidos. Primero, en el avasallamiento de derechos. La gente no podía ver a sus familiares que estaban muriendo. La gente no podía volver a sus provincias. Un chico se ahogó en el río Bermejo. La gente fue y está todavía internada, forzosamente por un gobierno provincial de Formosa en un centro de detención. Digo, es un nivel de locura institucional absoluta. Hemos tenido desaparecidos, Luis Espinosa. Hemos tenido chicas que fueron detenidas en Tucumán, fueron a parar a la comisaría y aparecieron colgadas al día siguiente, probablemente abusadas. Digo, ¿cómo tenemos que investigar? Tiene que haber el Congreso, la democracia argentina se tiene, y para eso tenemos la mayoría. Digo, si los que dicen ser opositores a este gobierno y peronistas republicanos, los de Schiaretti, los de Labaña, los de Ramón, votan, podríamos tener una comisión donde el vacunatorio hay que investigarlo a nivel del Congreso. Y si no es a nivel del Congreso, tenemos que armar algo afuera, no sé, convoquemos a Graciela Fernández de Meijide, a las figuras prestigiosas que formaron parte de la CONADEP para hacer una CONADEC, para investigar los crímenes de Estado cometidos durante la cuarentena, porque son las violaciones a los derechos humanos más graves desde 1983 para adelante y merecen ser investigadas. Hay un tema que, saliendo del tema de la vacuna y de Soria, que a mí me preocupó los últimos días y todos ustedes han escrito libros, y es el tema de que hay libreros que no venden el libro que se va a presentar del expresidente Mauricio Macri. Hay otros que prometió algo peor que no vender, que es incendiar los libros de Beatriz Arlo. ¿Qué es la opinión? ¿Cuál es tu opinión, Hernán? A mí me parece que es clarísimo como estos amedrentamientos de la libertad, inducidos desde la cabeza del Estado, ya toman el rigor de una palabra que hay que decirla con nombre. Eso es fascismo. Pero yo empiezo por la cabeza, porque si el jefe de gabinete, como decía recién, como el presidente de la Nación, se vuelve irrelevante, cuando te vuelves irrelevante, decís cada vez cosas más brutales para tratar de llamar la atención. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero,
dijo que el libro de Macri había que leerlo en el Rincón del Vago. Yo después averigüé con mi hija que es el Rincón del Vago. Eso es una ofensa de alguien que no lee libros. Pero ¿cuál es el problema? El problema es un argumento sobre la persona que no leyó un libro y habilita una espiral de violencia hacia abajo. Porque si eso lo dice el jefe de gabinete, después, claro, un librero le pone un tomate en la cabeza o algunos otros dicen, quememos los libros de Beatriz Arlo. Quemar libros está inscrito en la peor historia de la humanidad. Es mucho peor eso que decir que no va a vender un libro. Es mucho peor por eso, prometer que va a vender. Sí, pero ponerle un tomatazo en la cabeza es una muestra. Claro. Fijemos, a ver, lo voy a decir con énfasis. Fijemos la diferencia de la calidad de personas de unos y otros. El presidente Macri, el sábado, se solidarizó con la agresión que sufrió el presidente Fernández. Y muchos de nosotros lo hicimos porque nos parece que había que solidarizarse ante la agresión ante la investidura presidencial. Y eso, obviamente, no tiene ninguna simpatía por el presidente Fernández. Pero la violencia siempre es el peor camino. En cambio, el jefe de gabinete, cuando fue en la última marcha que compartimos acá con los presentes en Plaza de Mayo, el jefe de gabinete, cuando apaleó un apateto sindical a unos jubilados, a 50 metros está el presidente en Olivos, fueron, les pegaron, el jefe de gabinete dijo, ellos llegaron primero. ¿Vos te das cuenta el nivel de violencia institucional que tienen esas palabras? Porque no respetan, primero, un marco de ideas, pero tampoco respetan su propio cargo. El jefe de gabinete es un cargo puesto en la Constitución del 94, no es un carguito más, es el jefe de la administración del Estado. Con los problemas que tenemos, con la economía, con las libertades, con la salud pública, ¿puede ser que se dedique a hacer burlas e incitar violencia sobre un libro que por supuesto no leyó? Está mal. Y las consecuencias de eso, porque ahí yo lo que vi muy grave en aquel momento fue la aparición de una violencia paraestatal. Digo, porque ellos se quejaban de los bolsos, de las bolsas esas. Yo no veo ninguna perspectiva de que en Argentina haya un golpe militar. Y no veo ninguna dictadura militar estilo Videla Pinochet en toda Sudamérica. Lo que sí veo es la dictadura chavista. Esa sí la veo. ¿Y cómo actúa la dictadura chavista ante las movilizaciones? Mandando la patota los colectivos chavistas. Ahora, eso fue lo que pasó aquel sábado, con la patota pegándole a 100 metros de donde estaba el presidente, en Olivos, en la avenida Maipú. Y al día siguiente, el jefe de gabinete justificando eso. Y lo que pasó ahora en Lago Puelo. Yo los invito a escuchar lo que declara uno de ellos, es decir, el que es el secretario. Estamos hablando del lugar donde el presidente estuvo y lo protestaron. Un intento de agresión, bueno. A ver, hay el secretario de Hábitat de la municipalidad, gobierno del Frente de Todos, o sea, intendencia del Frente de Todos, declara, está en las redes, se viralizó, dice, el presidente y el gobernador vinieron acá con una patota sindical de la UOCRA, y como están metidos en el negocio de la megaminería y quieren entrar ahí, nos pegaron. Estoy todo golpeado y muestra las marcas. Digo, yo creo que la justicia debería investigar eso, porque además muestra de nuevo una patota sindical, los colectivos chavistas, autorizada a la violencia desde el Estado, y muestra un conflicto que perfectamente puede ser interno, porque él dice, yo estaba con mi gente, éramos todos militantes, dice eso, y después todo eso recae ¿en qué? En la victimización del presidente, que hoy ridículo sale a decir, los violentos tiran piedras. Señor presidente, por favor, nos tiraron 14 toneladas de piedra en el Congreso, y los diputados, y no fue una cosa marginal, fue partidos políticos perfectamente identificables, la izquierda del Gordo Mortero, y grupos que venían de los municipios del Gran Buenos Aires, especialmente de Avellaneda, lo digo con dolor porque me crié ahí. Y los diputados de su partido se dedicaban a tratar de apoyar, de levantar la sesión mintiendo que había muertos, a abrir las puertas del Congreso para que entraran a lincharlos, y terminado eso, estuvo el festejo de su canciller Felipe Solá, sonriendo y diciendo que al fin se había salido el sol y era un día peronista, y de Santiago Cafiero, que también sacó fotos celebrando el acontecimiento. Los que tiran piedras 14 toneladas son ustedes. Y la verdad es que es una provocación, porque todo el arco opositor salió. Yo no me solidaricé con el presidente porque no me voy a solidarizar. Considero que es, lo dije siempre, un cínico, un hipócrita y un canalla. Pero sí repudio la violencia porque es el peor terreno. Ahora, lo hizo toda la oposición. Digo, tengan un poco de dignidad.
Y recuerden que han sido siempre los gestores y los promotores de la violencia histórica. No hay montoneros radicales, no hay AAA del PRO, no hay patotas sindicales del socialismo de Santa Fe. Siempre es el mismo partido político. Entonces háganse cargo de su historia y tratemos de tener un mínimo de racionalidad. Porque si el presidente y el jefe de gabinete justifican la violencia con su llegamos primero y con los fanáticos tiran piedras, en vez de investigar quiénes fueron los que estaban ahí, porque parece haber sido una interna de ellos, habría que investigarlo, bueno, el país no tiene destino. Subrayar lo institucional es clave acá. Hoy, recién hace un ratito, el ministro del Interior, de Pedro, dice una cosa que es para ponerla en un cuadrito. Dice, el gobernador no tendría que haber ido, no tiene que haber ido, porque él es una persona poco querida, más o menos. El gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut. Recordemos que el presidente Fernández dijo, voy a gobernar en equipo con los 24 gobernadores. ¿Recordamos, Joaquín, algún momento donde el presidente de la Nación vaya a una provincia y diga, no, yo no me reúno con el gobernador, yo nada que ver con Arcioni, pero digo, la base del federalismo argentino, por eso no respetan nada, en ataque al federalismo es, el presidente de la Nación cuando va a una provincia le tiene que avisar al gobernador. El ministro del Interior, muy campante, dice, el problema es que él se nos cruzó. ¿Cómo se te cruzó? Era el gobernador de su provincia. ¿Creemos o no creemos? Y es un gobernador peronista, ¿no? Y es un gobernador peronista, masista en este caso. De masa, sí. 30 segundos, ¿o no? Sí, no, muy rápido. Me parece que estamos viviendo momentos terribles que anuncian momentos peores y decisivos para el futuro del país. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis de seguridad, está estallado el conurbano de Rosario, está estallado el conurbano bonaerense, ataques institucionales a la justicia. Yo espero que los argentinos razonemos. Me gusta mucho la frase de Álvaro. No hay 2023 si no hay 2021. Si en el 2021 tienen un buen resultado, se van a cargar primero la justicia y sobre todo el sistema electoral. Porque la única garantía de impunidad que tiene Cristina, y está demostrado, es mantenerse eternamente en el poder. Y va a ir por eso. Y el trabajo de todos nosotros es transformar la bronca en esperanza. Yo tengo que transformar esta bronca que sentimos, esta indignación que siente la gente, en una esperanza para tener un gran resultado electoral este año. Eso es. No, aparte porque la gente está muy activa, ¿no? Les agradezco a los cuatro por no te Estamos entusiastas. Necesitamos un país con justicia y oportunidades.